encuentran el día de hoy? ¡Qué bueno! Hoy le estaremos dando una clase sobre la descripción y la narración oral. Esperamos que la disfruten. Y el especial del día de hoy es la narración de la novela Pedro Páramo por Juan Rulfo. Quédense pendientes porque luego de los anuncios empezaremos con la clase del día de hoy. Hatchimals, la magia está en tus manos para que tu Hatchimal cobre vida. Si le tocas, te responde. Está saliendo del cascarón. No puede hacerlo sin mi ayuda. ¿De verdad? No sabrás qué Hatchimal se esconde en el cascarón hasta que salga. Descubre la magia de Hatchimals a través de sus 3 fases de evolución. Los Hatchimals son de Bizak. Vuelta con la lección de hoy, niños. Estaremos explicando de la narración oral. Narrar es el acto de contar un hecho o una serie de hechos de forma más o menos detallada. La narración oral debe ser sencilla para que pueda comprenderse de una vez y por la mayoría de las personas. En la narración oral se deben presentar las ideas claras, evitar repetición, eliminar expresiones que detienen la fluidez de la narración, al igual que enlazar las ideas con frases conectoras. Además de esto, se debe usar un vocabulario apropiado. Las narraciones pueden ser realistas, históricas y fantásticas. También la forma de narrar puede ser objetiva al igual que subjetiva. Objetiva es cuando el narrador cuenta los sucesos como un observador y no como un personaje dentro del cuento. Sin embargo, la subjetiva es cuando el narrador forma parte del cuento. Ahora los dejamos con Rodrigo. ¡Impresionante! Bueno, niños, para terminar la lección de hoy, estaremos hablando de la descripción oral. La descripción es una especie de pintura hecha con palabras en la que se explica cómo es un objeto, una persona, un lugar, una situación o una acción. Para lograr una buena descripción oral, debes considerar los siguientes pasos. Observar cuidadosamente lo que vayas a describir. Selecciona los detalles más importantes y ordena coherentemente tu descripción. La descripción tiene 2 tipos. Está la de comparación y la de enumeración. La de comparación es la que se presentan las diferencias y similitudes entre diversos elementos. Y la de enumeración es cuando se presentan varios seres u objetos que comparten una característica. What's that pear, that pecs, that punch? The unique taste so creamy with a crunch. PB and C is what I'm thinking of, and it only could be found in my Reese's Puffs. Peanut butter chocolate, great when separate, but when they combine, they make the morning time epic. Morning time epic, morning time epic. R-double-E-S-E-S, yes. It's the perfect combination of peanut butter and chocolatey flavor. Reese's Puff cereal, part of a complete breakfast. P to the U, double Ah, no sabía que estaban ahí, niños. Bienvenidos a la edición especial de la narración de Pedro Páramo. Juan Preciado llega a Comala, un pueblo abandonado, en busca de su padre, Pedro Páramo. Su madre se lo pidió antes de morir, que fuera a pedir lo que le correspondía. En el camino, Abundio, un señor que lo guió hasta Comala, y que era sin saberlo también hijo de Pedro Páramo, le enseñó a Juan Preciado la media luna, tierra de su padre, y lo injusto de tener el apellido de él y de no haber heredado nada. Abundio le dijo que Pedro Páramo había muerto hace muchos años, y después le indicó el camino para que llegara a casa de doña Eduviges, a quien le diría que iba de parte de Abundio. Cuando llegó a esa casa, Eduviges lo trató muy bien, y le informó que gracias a los avisos de Dolores, la madre de Juan Preciado había sabido que él iba a hospedarse en su casa. Lo extraño era que la madre de Juan Preciado estaba muerta, o sea que era imposible que hubiese dicho tal cosa. Doña Eduviges oyó que se acercaba un caballo. Era el caballo de Miguel Páramo, hijo de Pedro Páramo. El caballo se sintió siempre culpable por la muerte de su amo. En un atajo para llegar más rápido a Contla, pueblo donde vivía la mujer que Miguel amaba, se cayó del caballo cuando trató de saltar una cerca. Pedro Páramo pidió que la compañía de doña Eduviges. Lo enterró el padre Rentería, a pesar de que Miguel Páramo hubiese sido muy malo con la familia del padre y con él mismo. El padre Rentería pensaba en lo que había hecho y sacaba como conclusión que los ricos eran los que daban de comer. Recapacitaba sobre el hecho de que no le había dado el perdón a doña Eduviges por haberse quitado la vida. Por otro lado, en la historia paralela de Pedro Páramo,
Toribio Andrete discute límites de tierra con Pedro Páramo, pero éste afirma que la tierra no tenía límites. Fulgor Sedano, administrador de Pedro Páramo, le informa a Pedro Páramo que le debe dinero a distintas familias y aún más a la de Preciado. Es por esto que el administrador, Fulgor Sedano, le sugiere a Pedro pedir la mano a Dolores Preciado, la madre de Juan Preciado. Fulgor fue a pedir la mano de Dolores y ella aceptó, aunque pensó que era muy apresurado un matrimonio en 2 días. Sin embargo, se casaron y tuvieron a Juan Preciado. Pero quedaban aún deudas pendientes. Toribio Andrete puso límite a su territorio y Pedro Páramo lo demandó por usufructo. Por otra parte, Juan Preciado fue guiado por Damiana Cisneros, que le contó sobre los ecos del pueblo, de las fiestas y las voces que permanecían en el pueblo de Comala. Luego desapareció. Como todos, ella también estaba muerta. Recordando que su madre le había dicho que Comala era un pueblo de los de repente, una mano tocó su hombro, la mano de Donis, un hombre que se acostaba con su hermana y quienes el obispo no quiso perdonar, como no perdonó a las almas que penaban. La hermana de Donis vio a Juan Preciado mientras dormía. Donis le prometió a Juan Preciado que el día siguiente lo guiaría para que volviera al lugar donde había venido, pues aparte de quedarse a dormir con la pareja de hermanos que siempre andaban desnudos, les hizo preguntar de cómo salir de Comala. En realidad, Juan Preciado temblaba de miedo, y no de enfermo. En un momento en que los hermanos desnudos salieron un poco, entró una señora a llevarse unas mantas. Juan Preciado seguía con miedo, mucho miedo. Luego, Donis se fue a buscar un becerro, y su hermana aseguraba que no regresaría. Le dio de comer a Juan Preciado gracias a que intercambió unas sábanas por comida con su hermana. Y después de ir a dormir con la hermana de Donis, sintió tanto calor que incluso el aire se esfumó. Salió de la casa hacia la plaza y murió ahogado, muerto de miedo. Muchos dicen que Juan Preciado ya había llegado muerto. Él le dijo a Dorotea, su compañera de tumba, que lo habían matado los murmullos. La madre le había dicho que Comala era donde se ventilaba la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de vida. Murió en la plaza, tratando de encontrar la compañía del bullicio de personas muertas. Murió cuando le pidieron que rogara por ellas. Ahora, volviendo a la historia de Pedro Páramo. Miguel Páramo tenía 17 años y ya era un mal hombre. Había matado al hermano del padre de Rentería. Sin embargo, Pedro Páramo le dijo a Fulgor que en hechos como ese el asesino era él, Pedro Páramo. Un día llegó Fulgor con el cadáver de Miguel Páramo ante Pedro. Le aclaró que había sido un accidente en su caballo, que sufría por culpabilidad. Pedro Páramo mandó a matarlo para que no sufriera más. El padre de Rentería fue a hablar con el padre de Cotla, la ciudad vecina, y este le dijo que había permitido que Pedro Páramo acabara con la iglesia de Comala, posiblemente porque perdonaba confesiones como entregué mi hija a Pedro Páramo o me acosté con Pedro Páramo. Cuando la tierra se humedecía, la voz de los muertos se despertaba. Volviendo a la historia de Juan Preciado. Habló Susana sobre su madre, que murió de tisis, y nadie fue al velorio por medio al contagio. Habló también uno de los muertos por Pedro Páramo, de los que mató al asesinato de su padre. En una boda en la que Lucas Páramo, el padrino, dispararon contra el novio, y una de las balas mató a Lucas Páramo. Como no supo quién disparó y mató a su padre, entonces buscó a todos los de aquella fiesta y les pagó con la misma moneda. Cuando a Susana se la llevaron al cementerio, Pedro Páramo sufrió mucho. Él la amaba más que a nadie. Desalojó las tierras y quemó todos los enseres. Toda la gente empezó a irse de Comala. La gente que se quedó
Lo hizo bajo la promesa de que heredarían algo de la fortuna de Pedro Páramo. Todos esperaban su muerte. Luego vino la guerra, los cristeros, y arrasaron con todo. Por los tiempos que se acercaban, Bartolomé San Juan fue a vivir con su hija a Comala. Pedro Páramo vio tan linda a Susana que le hizo daño a su padre para estar con ella. Justina avisó a Susana que su padre había muerto hacía 2 días y que ya la habían enterrado. Por otro lado, mataron a Fulgor y Pedro Páramo se enteró y mandó a buscar a Tilcuate, una especie de guardaespaldas. Los revolucionarios fueron en busca de Pedro Páramo, mientras Tilcuate, escondido, lo cuidaba. Pedro Páramo se unió a ellos con dinero y soldados para el apoyo de la revolución. Puso a Damasio como el jefe de los revolucionarios y le pidió que lo mantuviera informado. Cisneros vio entrar a Pedro Páramo a escondidas donde Margarita. Recordó la noche en que entró a su propio cuarto. Mientras estaba con Margarita, imaginó a Susana. Los revolucionarios pidieron más dinero a Pedro Páramo, pero este no se lo dio. Susana era considerada loca, le temía la oscuridad, alucinaba por Florencio, su único amor. Susana alcanzó a comulgar antes de morir. La luz de la ventana de la pieza donde dormía se apagó, lo que llevó a la conversación de doña Fausta y doña Ángeles. Era el 7 u 8 de diciembre cuando Susana falleció. Las campanas sonaban en todos los recintos, tanto que vinieron de Conla y de muchos otros lugares artistas, cirqueros y músicos. Y Comala se volvió de fiesta, en lugar de luto, y entre tanta gente, y por ello, Pedro Páramo juró vengarse. Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Por otro lado, el padre Rentería se unió a la revolución. Abundio fue a consumir alcohol a casa de los Villalpando para olvidar la muerte de su esposa, Refugio. Al regresar, pasó por la casa de Pedro Páramo y Damiana Cisneros pidió auxilio. La gente llegó, pero fue tarde. Abundio solo quería una colaboración para el entierro de su esposa. Pedro Páramo recordaba a Susana mientras moría. Este cayó mientras Damiana lo ayudaba, como si fuera un montón de piedras.